Está muy bien porque cuando salga la guía 4, cuando salga la guía 4 se van a dar cuenta de que la materia ya abandona el análisis y empieza a hacer cálculo, un poco más cálculo. Y esa Sí, guía el práctico 3 también. de prácticos de también, esa guía ya tiene poquitos ejercicios, la guía 4 generalmente tiene 5 o 7 ejercicios, pero muchos ítems, muchos incisos, que son para aplicar eh, lo que se llama búsqueda de primitivas o antiderivadas, ¿sí? De funciones que son más, un poquito más complejas, que ahí se les van a dar algunos truquitos que ya, si quieren, se los podemos adelantar los nombres mínimamente, que son eh, integración por partes, la integración por sustitución, y ya está, paremos de contar. Esos truquitos les van a servir mucho y en parte es una muy buena forma de ejercitarse. Otra cosa que les quería comentar, también a raíz de los comentarios de los profes, que por ahí están un poquito preocupados, es lo siguiente. No sé cuánta gente hay en la sala, pero bueno, difundan la voz. El, la, esta materia aborda temas muy profundos, muy delicados. ¿Sí? Es como el análisis 1, que aborda temas verdaderamente, no diría complejos, pero sí profundos, profundos, muy profundos, que a la humanidad le llevaron siglos. Eh, y no se espera de nadie, de ningún mortal, que agarren y ustedes entiendan absolutamente todo. De hecho, muy rara vez pasa eso. Y, y a lo que aspiran los profes es que ustedes tengan unas ideas básicas, centrales, importantes, que puedan manejar esas ideas que les permitan hacer de frente a la mayoría de ejercicios de cálculo y algunos de análisis, pero no es necesario que se estresen pensando que no entienden nada. De hecho, entienden mucho. Muchos de estos conceptos de integración mediante supremos e ínfimos, eh, ya de entrada ustedes los tienen de su intuición natural, por la misma vida que han llevado, por los preconceptos que traen. Y acá lo que estamos haciendo es sistematizarlos y ponerlos un poco en orden, como para generar un estudio más preciso, más minucioso, pero con calma, ¿sí? Así que no se sientan tentados de dejar la materia ni nada por el estilo, porque eh, aunque entiendan que no están, aunque piensen, les parezca que no están entendiendo nada, algo les está quedando, mucho de hecho, ¿sí? Eh, Así que, sin más comentarios por mi parte, yo sugiero que arranquemos a escuchar vuestras voces, sus voces, o si quieren, veamos algunas de las cosas destacadas de cada una de las guías que estuvimos viendo ya con Dani, pensando algunos ejercicios para tirarles algunas ideas o para hacer una lluvia de ideas entre todos. Así que, gente, la propuesta, ¿cómo se dice esto? Las apuestas están abiertas. Sí, cuéntenos con qué guía están teniendo más problemas o con qué ejercicios. Si vemos que no surge nada, largamos con los destacados. Pero la idea es focalizarnos en lo que más les ha costado. No sé si todos han terminado ya la guía 1 y la 2. Eh, por eso, arranquemos por ahí. Yo me taré un poquito con los últimos del práctico 2, con el 9 y con el 10. Ahí medio me perdí. Perfecto. Perfecto, porque justo el 9 y el 10 del práctico 2 son ejercicios destacados.
Fíjense que estos ejercicios destacados los ponen los profes María sabiendo RSH ha abandonado la reunión. que son ejercicios que son guías bastante largas y ásperos algunos ejercicios, y que algunos son más importantes que otros. Entonces, estos ejercicios, si están medio cortos de tiempo o ven que están muy atascados en algún ejercicio que por ahí no es tan importante, no les deja tanta María moraleja, RSH se ha unido. entonces pasan a los ejercicios destacados. Justo el 10 es un verdadero falso que podríamos hacer después el C, que es justo el ejercicio destacado, pero si quieren vamos haciendo un picadito porque acá se pone de manifiesto los alcances de los dos teoremas fundamentales del cálculo. Tal cual. Y pequeños detalles que parecen pavos, uno no entiende por qué están en el teorema, pero son hiperútiles. Uh-huh. Mientras que el 9, podemos hacer una zarabanda con el 9, porque el 9 es puro cálculo. Es puro cálculo y es el de encontrar el área entre las curvas, ¿verdad? El área entre las curvas, tal cual. Perfecto, perfecto. ¿Alguien tiene alguna idea de qué se trata esto de encontrar áreas entre las curvas? Para, Nico. Antes veamos si alguien tiene problemas con otros previos. Eso también. Eso ya, digamos, con Rocío, que vino la otra vez, estuvimos jugando mucho con el 2, que en su momento impuso, digamos, una cierta dificultad, pero no sé cómo anda el resto. Para los que se sumaron recién, estábamos preguntando, tanteando con Nico, cómo andaban y qué ejercicios le estaban costando más, por ahí sí. Ahí paso el link del práctico 2. Este es el práctico 2. Daniela Sober López dice en el chat HTTPS. ¿Dónde está el práctico 3? Y este es el práctico 3. Así que no sé si alguien quiere decir algo aparte de lo de RO, si no podemos la RO con esos. 0699 dice en el chat, gracias. A mí el ejercicio 2 me parece insoportable, tanto así que mucha bola no le di, porque sé que después lo voy a entender mejor, como que lo hice entendiendo un poco con los profes, pero no tan profundo como me gustaría. Exacto, yo también me pasó lo mismo. El ejercicio 2 lo dejé, no sé si un cuarto, creo. Nah. Ese creo que impone más miedo de lo que realmente es, pero es cierto que es muy tedioso. Es largo. Es largo, sí, uno no entiende por ahí si le están tomando el pelo o no. Es molesto ese ejercicio, pero una vez que ya le agarraste la mano, creo que sale como trompa. ¿Valdría la pena que lo hagamos? No, o algunos. Están en los destacados. Pero, ¿alguien me puede decir? Bueno, entonces, hay gente que dice ejercicio 9, 10, acá hay gente del 2, no sé si los del 2... César, Iván, Luna, ¿qué opinan? Dado que somos poquitos. Yo por mi parte estaría más con el 6, pero con el 2 igual como lo hice, pero arrastrándome. Así que si lo quieren ver. El 6, sí, el 6. Que también es uno de los destacados. A ver, ¿cuál era el 6? El 6 era, se sabe que la función g dada por x al cuadrado seno de 1 sobre x. Esa es linda. Lo podemos hacer también. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Tenemos en la tabla, en el menú, el 9, el 6, alguno del 2. El 10 también valdría la pena. Sí. De la guía 1, chicos, ¿cómo les fue? Porque por ahí, o sea, sin ánimos de tirar a alguien abajo, qué sé yo, por ahí han quedado dudas de la 1 y estaría bueno que los veamos. Yo de la guía 1 lo que me acuerdo fue que costó un huevo en su momento
uno la resuelve y pasa, pero después en el parcial sí o sí algo de eso van a tomar. Así que no sé qué, a todos les fue bien con esa idea. No, a mí sí, bien. Como que resolví, creo que la gran mayoría, así que. Acá los ejercicios destacados creo que sobresalían aquellos en los que tenían que tomar particiones, en los que tenían que hacer un cálculo de hora integral, tipo que por definición más o menos. No Sí, sé ahora cómo en les habrá. el práctico 3, en el primer ejercicio hay que volver a usar particiones. Sí, en el primer ejercicio del práctico 3 exactamente hay que volver a tomar particiones para acotar la constante de Euler, la E. Bueno, si no larguemos en ese orden, Nico, ¿te parece? Dale, 2, 6, 9, 10. me parece que sí, que estamos todos más o menos por esa onda, así que bueno. Bueno, les muestro el, El ¿sí? teorema Daniela, esto no se ha fundamental. unido. Dale. O sea, porque me parece que por ahí creo que la mayoría pasó el 2 arrastrándose o entendiéndolo con alguien más, pero por ahí no es tan difícil como ustedes piensan si vamos al teorema fundamental. ¿Alguien me puede decir qué dice el teorema fundamental? Estudiantes, compañeros, amigos. Ahí lo veas. Los escuchamos a ustedes. Nos gustaría que nos dijeran que reconstruyamos entre todos el teorema fundamental. Los que se acuerden, los que les dejó. Bueno, lo leo. Dice, sea f una función definida en un intervalo cerrado AB, que a valores reales, una función continua, y sea f grande una función definida en un intervalo cerrado AB, que a valores reales, definida por f grande de x es igual a la integral de a x de f. Entonces, f grande es derivable y la derivada de f grande es la de f chiquita. Bien. Alguien, bueno, vamos a comentar un poquito esta parrafada. Si se llama fundamental es porque es re importante. O sea, Si tiene nombre es porque es importante. y es un fundamento. Es un fundamento miren, ustedes se pueden olvidar de todo. De muchas cosas se pueden olvidar, no de todo. El nombre del DNI, eso no se olvida. Se pueden olvidar de muchas cosas que les dejan los análisis. Pero hay como 4, 5, 6 resultados que ustedes tienen que tener como presente. Uno de ellos es este. Teorema fundamental del cálculo es impresionante. Otro es el teorema del valor medio de Cauchy, de Lagrange. El otro es el teorema de Rolle. El otro es estos son de análisis 1, los que estoy diciendo ahora. Teorema del valor medio, teorema de Rolle, teorema de los valores intermedios de las funciones continuas. Esos 3 que acabo de mencionar y el teorema fundamental, son los 4 resultados esenciales de todo el análisis. O sea, ustedes se llevan este paquetito a sus casas. Es como que son las cosas que ustedes sí o sí tienen que saber. Entonces, acá nos dicen que nosotros ya tenemos una función dada continua, por un lado. Es continua en un cerrado. Bueno, es continua en un cerrado, es acotada. Perfecto, sabemos eso, de los teoremas fuertes del análisis 1. Otra cosa que sabemos es que si f es continua en este cerrado, es integrable en ese cerrado. ¿Sí? O sea que podemos tomarles la integral. ¿En qué punto? En todo punto del intervalo. O sea, dame un c que esté
en el intervalo AB, ¿sí? Si alguien no entiende, me interrumpe, ¿no? Nos interrumpen. Dame un C que está en el intervalo AB y la integral entre A y C existe, ¿sí? ¿Y qué es? Un número. El área que está por debajo de la curva, lo que ustedes quieran, pero es un número. Si vamos hasta acá, ¿todos bien? Sí, Nico. Perfecto. Entonces, lo que dice este teorema es lo siguiente. Bueno, puesto que yo para todo C o para todo X que está en este intervalo, o sea, que puede ser el A, un numerito más grande que el A, más chiquito que el B, el mismo B, para todo, yo me puedo definir la función integral. Una f grande, le dicen. Se escribe f grande. Esta función integral no es más que, dame el número x, o sea, dame el número x, ese que está entre a y b, y decime cuánto vale la integral de la función chiquita entre a y x. Y ese va a ser el valor de salida. Es una máquina. En esta máquina tenemos, por un lado, una función chiquita que nos va a servir como caja negra, por así decirlo. ¿Y cuál es el valor de entrada? Un número x que está entre a y b. Perfecto. ¿Y cuál es el valor de salida? La integral entre a y ese numerito x, la entrada, de la función f chiquita. ¿Cuánto me da esto? Bueno, un número, no sé. Pero se dan cuenta de que es re importante que la función acá sea integrable, porque si no, está mal definida la función. O sea, yo no sé, a la larga, si voy a poder encontrar una integral. Pero acá sí sé. ¿Por qué? Porque la función es continua en un cerrado, o sea, es súper integrable. Como es súper integrable, para todos los numéritos voy a poder encontrar la integral entre estos dos puntos, entre a y x de la f chiquita. Bueno, pero no se termina ahí la historia. El cuento viene acá, el remate. Acá te dan un bonus. F grande, te dicen, es derivable en los puntos en que la f chiquita es continua. Atención a esto porque esto les va a servir para hacer el ejercicio 5, que es otro de los destacados. O sea, si la de adentro, la chiquita, es continua, la de afuera, la f grande, es derivable, o sea, la puedo derivar, muchachos. Pero Nico, espera, porque yo en el teórico y de hecho en el último taller, el frustrado, aprendí que si una función era continua pero tenía ciertos puntos finitos de discontinuidad, era integrable. Es ¿Qué integrable. pasa en esos casos? ¿Se aplica el teorema fundamental? ¿No se aplica? ¿Qué pasa con la f grande? Se aplica. Se aplica. Porque sigue siendo integrable. Pero no del todo. Ahí hay un truco. Ahí está el problema, si se quiere. En el ejercicio 5A, por ejemplo, ustedes van a tener una función definida por partes. La primera parte es constantemente 0, y después hace un sub arriba, quiebra, y sigue siendo constantemente 1. ¿Esta función es continua en todos los reales? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay un punto de quiebre, de discontinuidad, que nos está cagando la continuidad. O sea, no lo podemos dibujar sin levantar el lápiz del papel. Bárbaro. Entonces, acá, ¿va a valer el teorema fundamental? Sí va a valer en los puntos donde la función sea continua, pero no va a valer en el punto en el que, ¡pum!, hay una discontinuidad. Ojo, si ahora resulta, bueno, ese es el ejercicio 5A y 5B, ahí ya les dimos un tip, y no va a valer porque si yo me voy tomando
los límites, las derivadas laterales, por así decirlo, voy a ir viendo que por un lado, por el lado derecho, tengo un área, que es el área 1 por x, es un área bastante considerable, es un rectángulo, y por el otro lado voy teniendo 0. Entonces, ¿cómo voy a hacer para derivar? Pum, si justo acá, en este lugar de quiebre, no hay un salto, porque estoy sumando 0, sumando 0, sumando 0, pum, y de la nada empecé a sumar x por 1, empecé a sumar 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Ahí se podría partir las integrales, ¿no? Ahí sí se pueden partir las integrales tranquilamente. Y cuando vos las partías a las integrales, podés armarte dos funciones que cumplan el teorema fundamental. Pero el problema es que la función f grande, como así uno está definiéndola como el teorema, no cumple que sea derivable en ese punto de discontinuidad. O sea, noten que la f está bien definida, sí, la función f chiquita tiene ciertos puntos de discontinuidad, ¿no? Finitos, ciertos puntos finitos de discontinuidad. Pero la f grande, como dice Nico, esa noción de que el área va cambiando y los límites laterales no van a coincidir, la f no va a ser derivable en esos puntos donde la f chiquita no sea continua. O sea, se cumple el teorema, pero no del todo. La f está definida, pero no es derivable. Correcto. Y acá viene el remate. Y cuando es derivable, a nosotros qué nos gusta saber como matemáticos, ingenieros, científicos. Dame la derivada. Ah, bueno, yo te digo que la derivada es la f chiquita. Siempre teniendo en cuenta esto que les recalcamos con Dani, donde la f chiquita sea continua. O sea, yo les digo, che, mira, tengo esta función que es un asco. No sé, ponele x cuadrado por el seno de 10x a la 360. Bueno, es un asco. Pero yo sé una cosa, que es continua esta función, porque es un x cuadrado por el seno de x, todo esto es continuo, hipercontinuo. Ahora yo te digo, calculame la integral entre 0 y x, entre 0 e y, en realidad, vamos, de vuelta. Agarro y hago la función integral, es la f grande, que sería la integral entre 0 y x de esta t al cuadrado por el seno de no sé qué cosa. Diferencial de t. Y yo te digo, che, bueno, esa función, el teorema me dice que existe. ¿Qué pinta tiene? Todavía no lo sabemos. Lo vamos a saber en el práctico 4. ¿Qué pinta tiene? Bueno, no sé. Pero vos me estás diciendo que es derivable. Sí. ¿Y cuál es la derivada? La de adentro. ¿Cuál? La de adentro. O sea, esa cosita, esta cosa que era un asco t cuadrado por el seno de 1 sobre t a la 1000, no sé. Esa cosita, en donde aparezca t, el parámetro t, le ponemos una x. Y esa resulta ser la derivada de la f grande, o de la función integral. Plin plan. Se acabó el teorema. O en otras palabras, si la función de adentro es continua, lo que nos dice el teorema es que la derivada mata la integral. Entonces ahora ustedes me dicen, el ejercicio 2 es largo, sí. ¿Es tedioso? Sí. ¿Es difícil? No. No es difícil porque todas las funciones que tienen ahí en el ejercicio 2 son hipercontinuas. Fíjense que tienen polinomios y funciones trigonométricas. Y en el peor de los casos les meten una f que no saben, pero les aclaran que es continuo. Entonces el 2 es full teorema fundamental. Entonces yo les digo, salvo uno que da asco de escribir, agarren y díganme un inciso del 2. Díganos un inciso del 2. ¿Cuál quieren que hagamos? Rocío no se vale que hable, o sea que no tire ningún ejercicio. ¿Nos puede ayudar Rocío? Estuvimos la otra vez a solas haciendo el 2. Se me está refrescando todo igual, me sirve que lo hagamos de nuevo. Ah, bien.
No sé, hagamos el C, El C. que se ve medio fiero. Se refiero. A ver. El C era, Nico, la F grande es la integral de 3 a otra integral. Vamos a hacer una cosa, vamos a entrar, o sea, tenemos la F grande es la integral de 3 a la integral de 1 a X de seno cubo de T, y el argumento hacia la F chiquita depende de U y es 1 sobre 1 más seno C a la 6, U más U cuadrado, qué sé yo. Sí, un kilómetro. Lo que vamos a hacer es, a todo esto de acá grande, o sea, al límite superior, que depende de X, le vamos a llamar G de X. ¿Bien? Entonces lo que vamos a tener es la F de X es igual a la integral de 3 a G de X de du sobre 1 más seno a la 6 U más U cuadrado. Y ahí dejo de hablar. Muy bien. Entonces, fíjate qué es lo que está pasando. Acá lo más triste es que, o lo más feliz, es que hay una composición de funciones. La X, ¿La ven a la composición de funciones, chicos? No. no, vamos ahí. Vos ponete a pensar que el chirimbolo integral, esa S de la integral, es una función. Para no saturarnos de letras. Es como si fuese una función esa. Cuando te pintan la integral así, es como que es la función integral. Ponete a pensar que es la función integral, compuesta con la función g, que depende de la variable x. O sea, notemos que acá el límite superior no es tan simple como simplemente dar la x. Acá el límite superior va a ser una función de la x. O sea, como que te meten la traba ahí, no te dan el límite superior así de pecho. Fíjense que el límite superior es el argumento de la f grande. Bueno, acá no te lo dan de pecho, lo tenés que calcular con una g. No importa que es la g. Exacto. Supongamos por un momento que ahí arriba en el límite superior hay una x sola. ¿Te parece? Ok. Bien. Si hubiera solo una x, ¿qué tendrías que hacer vos para resolver esto? La derivada de esta f grande. Y básicamente agarras la U, pero la cambias por la X, ¿o no? Entonces, Exactamente. ¿cómo te quedaría? Si fuera X en vez de G de X, Sí, acá lo voy a ir escribiendo al lado. 1 más seno a la sexta de X Ujú. más X al cuadrado. Exacto. Todo eso abajo, ¿no? Porque es 1 sobre... Bien. Sí. Perfecto. Perfecto, está bárbaro. Sería así. Ahora yo te digo, ¿vos te acordás de la regla de la cadena? Sí, ¿Qué te decía la regla de la cadena? ¿Para cuándo lo usabas a la regla de la cadena? para una composición de funciones. Muy bien. Para derivar justamente eso. Claro, exacto. Suponete que acá la X, que esta nueva X, en realidad, que yo te dije, suponete que es X, depende de G de X. O sea que en realidad lo que vos tenés es F grande compuesta con la G de X. ¿Se ve eso? Sí. O sea, el argumento de la f sí o sí va a depender de esa g. Ok. Entonces, lo que vos hiciste acá está perfecto, porque es como considerar que la g de x es una nueva variable. Pero si esa nueva variable es una función de x, hay una composición, o sea que tenemos que usar regla de la cadena, ¿verdad? Claro. La primera, ¿qué decía la regla de la cadena? Tenías una composición, si vos tenías g compuesta con f, ¿cómo derivas? Digo, f compuesta con g. F evaluada... No, la integral de F evaluada en G de X, ¿era? Sí, la derivada de f. O sea, acordémonos que estamos acá simplemente derivando. ¿Sí? Yo lo entendí igual, porque confunde acá integral, derivada, está todo bien, no pasa nada. Derivada entonces de la f, evaluada, decías en... En G de Bien, X. sí.
por la derivada de G. Perfecto. Exacto. Muy bien. Entonces, acá tenemos la misma historieta, solamente que con una integral ahí dando vueltas, pero nosotros ya sabemos cuál es la derivada de la función integral. Es lo que vos dijiste, es 1 dividido el polinomio esa cosa, seno a la sexta de... Fíjate que lo hiciste acá, ¿no? Es eso. Es Pero eso. solamente que poniendo ahí, en lugar de la x, la g de x, porque es la función derivada evaluada en g, como vos dijiste. Recordemos, porque acá no me entró en el pizarrón, que la g de x es otra integral de 1 a x de seno cubo de t. ¿Sí? Pero no importa. Para evitar el problema, vamos a poner acá lo que es, simplemente que vamos a poner la g nomás. Seno cuadrado de g de x más g al cuadrado de x. ¿Qué faltaría entonces para terminar de acá la regla de la cadena? Pregunta para todos y todas. Y ahí multiplicarías por el seno cuadrado de X. Muy bien. ¿Y por qué para seno cuadrado, seno cubo, no? Seno cubo. Porque acá nuevamente tenemos que aplicar el teorema fundamental. Sí. Me confundí de número ahí. Perfecto. Entonces vos ya lo aplicaste directamente, porque ya sabías que la derivada de la g, que es la integral esta asquerosa, es simplemente ponerle al seno, en lugar de la t, la x. Porque así te lo dice el teorema. ¿No? Sí. Entonces multiplicamos todo esto por el seno al cubo de x. Y listo. Y ya está. Se acabó. Se dan cuenta de que solamente aplicar el teorema, que es un teorema que parece muy pavo, pero que realmente a Newton y a Leibniz esto les costó años de su vida y fueron unos genios, unos putos amos. Como para que no. O sea, este teorema de Leibniz y de Newton, unos putos amos. Imagínense, dijeron, mira, si vos derivás lo que integraste, obtenés la función que integrabas al principio. Y después esto que estamos haciendo acá en FAMAF es jugar un poco, es romperle las pelotas, como para que se queden con eso, como para que tengan miedo, pero después se les pierde el miedo. Confíen en sus instintos y en ustedes mismos acá. ¿Por qué? Porque acá te pueden poner la integral de no sé qué mierda y el extremo superior que sea otra integral. Bueno, dale, no importa. Newton lo hizo hace muchos años. Acá como recomendación, fíjense todo lo que nos ayudó a hacer un cambio de variable, ¿no? O sea, nombrar a los límites superiores como otras funciones. Que por ahí si uno va de pecho a esto, por ahí se confunde. Entonces, no tengan miedo de usar la cantidad de letras que necesiten, y si acá en vez de ponerlo con las integrales quieren dejar la G, también lo pueden hacer. Expliquen en el ejercicio si es un Claro, parcial. aclaren bien todo lo que G dicen. de x es igual a la integral entre 1 y x del seno al cubo de t diferencial t. Para no tener que escribir tanto. Y por prolijidad, ¿saben qué? Queda hermoso. Así. Sí, miren lo que quedó acá. O sea, más allá de que soy un desastre con el mouse, o sea, quedó horrible. ¿Se entendió esto? No sé quién sugirió el C, que es una linda sugerencia. Yo, Nico. Valentina. Valentina, perfecto. ¿Se entiende esto, Valentina? ¿Los demás? Sí. Sí, se entiende. Perfecto. No escucho voces más graves. Daniela Stover López, gráfico, Daniela Stover López, grabando. Y creo que había un chico por ahí dando vueltas o alguien que toma testosterona. Lima 0699.
Sí. Toma testosterona, acá está Iván, mira, ahí está hablando. Ahí está Iván. Bien, bien, perfecto. Perfecto. No dejen de participar, sino también nosotros, reembole. Perfecto. Entonces, ¿se entiende la idea del 2? La idea del 2 es teorema del cálculo y meta, y que vengan con lo que quieran, vengan con productos, vengan con composición, vengan con lo que sea, pero el teorema del cálculo lo mata. Y recuerden, hay yo creo que dos cosas importantes, más allá de esto de que le dijimos usen cambios de variable para tener un poco más claras las cosas, de qué depende, de qué letra depende la F, ¿no? O sea, fíjense que acá les ponen los profes, la F depende de la X, más allá de que entre medio haya algunas funciones como la G, pero por ejemplo en el D tienen acá otras funciones que dependen de otras letras y esas no tocan ningún pito acá, ¿no? Porque la F no depende, por ejemplo, en el caso de la D, de la Y. Entonces, eso vale la pena tener bien en claro. ¿Cuál es la variable de integración? ¿Cuál es la variable que depende de la F grande? Y después hacer entre medio todos los cambios de notación que uno quiera. Yo creo que esas dos cosas son centrales. El teorema fundamental del cálculo te dice eso. Vos reemplazás la variable de integración por la letra que depende de la función grande. Y ahí calcular las derivadas. Exactamente. Y fíjense en la importancia del diferencial de la variable de integración. Eso nos dice quién se está moviendo adentro de una integral. Porque puede ser que adentro de una integral ustedes, no sé, piensen en esta, una integral muy sonsa, ¿no? Integral entre 1 y 2 de x por y diferencial De t. x, diferencial de t, bueno, diferencial t. Ustedes están acostumbrados, todos estamos acostumbrados a que x y y sean variables, ¿no? ¿Sí o no? No. Sí. Está bien. Bueno, pero fíjense acá. Acá, el diferencial de t te dice respecto de qué variable estás integrando, qué variable se está moviendo dentro de la función. ¿Y qué variable se está moviendo dentro del integrando? ¿Qué letra debería estar ahí que no está? Debería haber una T, pero como no hay ninguno, entonces como... No. No, Claro. exacto, debería, no hay ninguna, y si no hay ninguna, x por y, ¿qué es? Constante. Es una Exacto. constante, pincha. Muy bien. Y Entonces, salen afuera de la pinche integral. y te queda la integral entre 1 y 2 del diferencial de t. ¿Y eso cuánto da? 1. Es la diferencial de t. Vos imagínate que partiste infinitas veces el intervalo 1, 2. Va, infinitas veces no, pero infinitesimalmente lo Y partiste. acá, fíjense que t sería como si fuera constantemente 1, ¿no? Lo que Claro, están integrando simplemente es un rectángulo de de, altura 1 claro, de altura 1 y ancho 1 también. es un cuadradito. Sí, no estoy pudiendo dibujar. Pero entonces si no hay como una función o un argumento dentro de la integral, se toma como un 1 no escrito. Tal cual. Ujú. Exacto. Recuerden que multiplicar por Vale. 1 siempre es lo mismo, ¿no? De hecho, fíjense que acá en el anterior, en el C, teníamos el diferencial de u dividido, la cosa esta 1 más el seno de no sé cuánto de u, más el u al... Ah, chicos, paren, porque nada que ver. Yo en un momento es seno a la sexta y yo en algún momento le puse seno cuadrado y se desvirtuó todo. No, no. Acá hay un 6, chicos. Nadie me corrigió, nadie me dijo qué te pasó ahí. Demonios. Ah, Están dormidos, estaba cansados. muy atenta escuchándolo a Nico, no podía ver si era un Claro, 6, era un 5, era... están todos engatusados con tu voz, Nico, y no están dándole par. No, lo hice Yo a estaba propósito. comparando, perdón. No, había un 6. Es todo lo mismo, simplemente que en algún momento mi cerebro le puso un 2 random. Sorry. No pasa nada, Dani. Bueno, fíjense que ahí hay un diferencial de u dividido el coso ese. Le vamos a llamar el denominador. Ah, un momento, es un denominador.
Es un Bueno, denominador, sí, sí, sí. fíjense ahí que nadie chilló, pero eso es básicamente 1 dividido el denominador por el diferencial de u, o diferencial de u si se quiere, ¿no? Como que el diferencial de u adentro de una integral funciona como un producto, funciona como una especie de factor dentro de un producto, ¿sí? No se asusten, no le tengan miedo. O sea que se puede comportar como una expresión numérica, pero no es una expresión numérica, simplemente te indica la variable que se está moviendo. De momento es así, y así debe ser por los hilos de los hilos hasta que resuelvas una Sí, ecuación. en análisis 3 le van a dar un poquito más de forma y como dice Nico, en ecuaciones diferenciales va a tener otro significado. Literalmente en Pero, análisis 3 le van a poner forma y en ecuaciones ujú, diferenciales o análisis matemático 1 van a empezar a ver que puede ser interpretado de otra forma. exacto, lo único, y ya creo que si Marcos este cuatrimestre da algo de ecuaciones diferenciales a variables separadas, lo van a usar un poquito, pero ya incluso lo van a usar cuando vean el teorema de la sustitución, la regla de sustitución para integrar, que es bastante usual que para hacer los cálculos usemos el du, el dx, el di, no sé, el diferencial de lo que sea, como si fuese un número más. Y de hecho, es fácil ver que se comporta como un número más. Newton y Leibniz lo hacían a cada rato, así que no hay que tenerles miedo y Sí, tampoco de hecho, si están estudiando física, en ya está. física 1 los profes hacen con los diferenciales lo que se les canta el culo y los matemáticos se agarran la cabeza con las manos. Yo soy matemático, no es. Suman, bueno, pero si yo me acuerdo que siempre tenía un matemático que ya estaba terminando la carrera y se agarraba la cabeza porque el profe pasaba diferenciales, sumaba, dividía y hacía lo que se le antojaba. Pero no es porque sí, ¿no? Hay cierto argumento detrás, simplemente que por ahí se podría poner un poco más formal, pero sí, tómenlo así. Sí, hay una Ah, justificación de poner. típico. Pero bueno. Pasamos de ejercicio, ¿les parece? ¿Alguien Todos quiere que hagamos otro del 2? ¿Van bien? Siente que van a... Fíjense que el A y el B ya casi que los tendrían cocinados, ¿no? O sea, fíjense que el B, el único cuento es que en vez de tener un límite superior, tiene un límite inferior. Pero ustedes ya vieron cómo cambiar de movida con eso, ¿o no? Claro, por propiedad del integral es como que le ponía un menos y le cambié el orden. Exactamente. Fíjense que el E, por ejemplo, es lo que dice Nico. Fíjense qué pasa con el E. Tienen la integral de A a B de X sobre, y todo depende de T. ¿Y ahí qué onda? ¿La X qué rol juega en esta integral? Una constante. Es una constante. Pasa afuera y les va a quedar la integral de A a B de 1 sobre 1 más T cuadrado más bla, bla, bla. ¿Y eso qué termina siendo? No me digan una integral, ¿no? ¿Qué es eso? Fíjense que los límites A y B son números, ¿no? Se van a tener X por A. Claro, ahí alguien dijo, la X juega un rol de constante. ¿Por qué? ¿Por qué alguien dijo eso? Porque en el diferencial no aparece ninguna X. Y la X tampoco aparece en los argumentos de integración. Entonces la integral en sí no tiene ninguna dependencia con la X. La X juega un rol de constante ahí. Entonces lo que les queda, si ustedes la pueden sacar afuera, es la integral de A a B de 1 más t cuadrado, y este sí es un seno cuadrado. ¿Qué es esto? Aparte de ser una integral, ¿no? Un número. Un número, tal cual, esto es un número. Es lo que me quedó de la clase que dieron ustedes. Bien, claro, eso es un número. Entonces, la f de x, fíjense lo fea que es una pinche lineal que pasa por cero, o sea, tiene ordenado de origen cero, es lo más lindo del mundo.
La derivada de una lineal, ¿qué es? 1. Claro, la pendiente. Termina siendo ese número, que a nadie le importa cuánto es. Pero fíjense Sí, lo constante. engañoso de ese. Pónganle un número, pónganle D grande. O sea, la f de x es x por d. ¿Sabe a Jesús qué es esa d? La van a saber calcular más adelante, ahora no les importa, pero es un número. O sea, la derivada de una lineal es la pendiente d. Al toque, Roque. ¿Viste? Ujú. Fíjense que esto es lo engañoso y al mismo tiempo lo lindo. O sea, ustedes definieron la integral como el supremo sobre todas las sobre todas las particiones de la suma superior, que es igual al ínfimo de todas las sumas superiores sobre todas las particiones. ¿Y qué son supremo e ínfimo? Supremo e ínfimo no son más que números naturales que sabemos que existen, que números Números reales, como que sí. números reales que sabemos que existen por el axioma P13 de los números reales que puso David Hilbert hace 100 años. Básicamente, lo que ustedes estudiaron en análisis 1 es que el supremo de un conjunto existe y el ínfimo de un conjunto acotado inferiormente también. Entonces, acá a ustedes les están diciendo, bueno, mira, si el supremo de estas sumas inferiores, que es un número, coincide con el ínfimo de las sumas superiores, que también es un número el ínfimo, entonces, ¿qué pasa? Ese número es la integral entre A y B de la f, pero no deja de ser un número especial, sí, muy lindo, pero no le tengan miedo que es un número. O sea, para el interés del juego, que es calcular la derivada de la f, no importa cuánto vale ese número, simplemente es un número. Que por eso está bueno que distingan bien la dependencia de la f, la dependencia de la integral, o sea, del diferencial, y con eso van a dominar el mundo. Ok. Bien, Sí, pasemos pasemos a otro. Si no se llegan a animar con el 2 o llegan a tener dudas, ya saben que nos contactan y va. En el taller que tuvimos con Ro, a solas con Ro se llamó ese taller, están muchos hechos de estos. No sé si nos siguen en YouTube. aprovechamos para decirles que se suscriban Aprovechamos al canal, le den like. ¿Qué carajo? Sí. Si nos googlean, tutores FAMAF, Tiki, No vas a entrar en todas las partes de las que hablé yo, por favor. Miren, este es el último que tuvimos con Ro. Ahí lo paso al coso, pero está subido. Así que en ese hemos hecho exhaustivamente el ejercicio 2. No hicimos todo, pero fue full 2, así que si tienen alguna duda está ahí. Aparte, bueno, si se van quedando con dudas del análisis 1, también pueden preguntar acá, pero también pueden venir a los talleres del viernes. O preguntarnos por privado, por mail, o lo que sea. Bien, ¿quieren pasar al 9? El 6 es medio teórico y el 6 es una de las joyitas Nico, de... ¿querés hablar del 6 un ratito mientras voy al baño? Y así Dale, podemos dibujar el 9. dale, perfecto. Hablamos del 6 un momento. Bien, el 6 es esta cosa que decía Dani, la tengo por acá. Acá. Bien, acá verifiquen que la bla, 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 el 6. Uno tiene una función g. ¿Alguien me dice cuál es la función g? La podría decir yo, pero quiero que esto sea colaborativo. X cuadrado seno de 1 sobre X. Muy bien, perfecto. Esta función, ¿y en 0 cuánto da esto? Es importante. 0. Muy bien. ¿Pero por qué? Porque cuando uno reemplaza el valor da 0, no. Uno no puede poner seno de 1 sobre 0. Porque 1 sobre 0 no existe. Esta función está definida en partes. Lo que sea distinto de 0 es la fórmula que dijo
Valentina. Y lo que c igual a 0 es 0. O sea, cuando x vale 0, g de 0, 0. ¿Sí? Bien. Esta es una de las funciones joyita que le llamo yo. Esto tienen que llevárselo en un maletín, junto con los teoremas que les mencionábamos al comienzo. Esto tiene que ser parte de su entrenamiento, de su capacitación dentro del análisis matemático, como docentes, como físicos, como matemáticos o astrónomos. Esta es una joya. Esta función es derivable en todo punto. Prueba análisis 1. ¿Cómo lo probamos en análisis 1? Bueno, fíjense, para los puntos que son distintos de 0, ¿qué tenemos? La fórmula. Y la fórmula esa, cuando x es distinta de 0, obviamente, esto es súper derivable, aplicamos las reglas de derivación, ¿sí? No nos vamos a poner a usar la definición. Acá tenemos un producto de dos cosas. Bueno, ¿qué hacemos cuando hay producto? La regla de Leibniz. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, más, etc. Y después, acá tenemos un seno de 1 dividido x. O sea que ahí hay una composición, lo que mencionábamos hace un rato, la regla de la cadena. La derivada de afuera, derivar de afuera hacia adentro. Entonces, derivada del seno, evaluada en 1 sobre x, por la derivada de 1 sobre x. Que si no me equivoco es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la parte que es distinta de 0 ya la saben derivar. Es súper derivable. Acá volví con las dudas. Hola. El problema es cuando x vale 0. Cuando x vale 0, ustedes ahí tienen que usar la definición de derivada. Es esa cosa asquerosa que ustedes vieron, que no es asquerosa, es el límite del cociente incremental. O sea, límite, cuando x tiende a 0, ¿de quién? Damas, caballeros, los escucho. Es la fracción arriba que poníamos, la g de x menos g en 0, dividido x menos 0. ¿Sí? La g de x ya tenemos la fórmula, g de 0 vale 0, y abajo el x menos 0 es x. Entonces nos queda, acá, si vamos a la fórmula, nos queda el límite ¿de quién? X cuadrado se cancela con la x, me queda una sola x, por el seno de 1 sobre x. Y bueno, límite cuando x tiende a 0 de esto. El truquito era pensar que el seno estaba, este truquito, remárquenlo en el cuaderno si pueden, truco, el seno siempre está entre menos 1 y 1. Les va a servir para el ejercicio 7, 7A. Bueno, sigo. Entonces, el seno está siempre entre menos 1 y 1. Si lo multiplico por la x, esto me queda que menos x es más chico que el x por el seno de 1 sobre x, más chico que x. Hago tender el x y el menos x a 0, y por el lema del sándwich, o el emparedado, ahí quedan tuki. La de arriba tiende a 0, la de abajo tiende a 0, se achica, y lo del medio tendió a 0. Listo. Entonces... Si no se acuerdan de todo eso, L'Hôpital. L'Hôpital. Ah, amigo L'Hôpital. Claro, ¿no? Bueno, ahí es donde hacemos la diferencia los físicos y los matemáticos. Pero de cualquier forma fue un gran repaso y son cosas que le van a servir. No es lo importante, claro, exacto. No es lo importante. No es lo central, claro. No es lo central. Por eso lo dije muy rápidamente. Nadie se sienta confundido u ofuscado. Si no se acuerdan de eso, vayan al análisis 1 y repasen eso porque es el ejemplo, es uno de los ejemplos que uno tiene en la valijita de ejemplos lindos. Junto con los... El análisis 1 lo tienen con una X, pero es exactamente lo mismo. Hablamos de la misma función, es esa función. Exactamente. La estoy dibujando muy mediocremente. Acá sería, pero con una... Esa función sería hacer una, ¿cómo se dice? Una parábola, la entrada en I, con las ramas para arriba y
y reflejarla sobre el eje X. Y entre Y- medio meter todas las oscilaciones que se les ocurren. Exactamente. Eso traté de dibujar ahí. Exactamente. Y van a ver que si van a un graficador online, tipo el Wolfram Alpha, o O si googlean. si lo googlean, van a encontrar la gráfica de esta función. Y van a ver que es prácticamente lo que hizo Dani, que está perfecto. Mucho Ahora, mejor. lo que dice el ejercicio es lo siguiente. Ustedes saben que esta función es derivable. Probar que la función no es continua en cero. Que la derivada, que G' no es continua en cero. Pero Nico, eso es re difícil. ¿Cómo querés que lo hagamos? Bueno, ¿cuál es la función? Acá sí hay que escribir un poquito. La función es 2 por x. O sea, G' de x sería igual a 2 por x por el seno de 1 sobre x menos coseno de 1 sobre x. Menos, pará. No sé. Sí, tenés razón, porque sería x al cuadrado sobre x al cuadrado. Ahí usen composición de pecho, ¿no? Sí. Por eso Composición y regla del producto. exacto. Entonces, y es un menos porque cuando le pusimos, cuando Ya baja. tenés la derivada de 1 sobre x después. Exacto. Eso sería más x al cuadrado por coseno de 1 sobre x por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrado. Claro, yo se las dicté ya ¡Pum! Fue ahí. de pum. Espera, también me costó así. Claro. Y en cero, ¿cuánto vale la derivada? Ya lo sabían, 0. O sea que G' de x es esta función, es esta fórmula que escribió Dani en el pizarrón cuando x es distinto de 0. Y cuando x es igual a 0, G' de 0 es 0. Y nos dicen acá, prueben que esto no es continuo ¿en dónde? En 0. Bueno, ¿cómo se prueba que esto no es continuo en 0? Como les decimos siempre, acá vamos a hacer ideas no en el aire, pero no vamos a tratar de entrar en tecnicismos, porque sabemos que, 1, están cansados, 2, los tecnicismos son más de clases de consulta. Acá es para que tengan ustedes una idea, ¿sí? La idea es la siguiente, usar sucesiones. ¿Las pinches sucesiones volvieron a aparecer? Yo creí que las había dejado atrás. No, lo lamento. Las sucesiones van a estar presentes en toda su vida. Háganse amigas o enemigas, pero úsenlas. ¿Y cómo vamos a usar sucesiones acá? Fíjense una cosa. La primera parte de la función es 2 por x por el seno de 1 sobre x. Bueno, cuando x tiende a 0, acá usamos el mismo truco del sándwich, y esta parte va a tender a 0. O sea que acá no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el seno está multiplicado por x. Y ahí es donde usan análisis, ponen ahí, análisis matemático. Exacto. Pero ¿qué es lo que van a tener problemas? Van a tener problemas con el coseno de 1 sobre x. ¿Por qué? Porque el coseno, si ustedes hagamos memoria un poquito, ¿cuánto es el coseno de 0? 1. 1. ¿Y el coseno de pi? Menos 1. Bueno, perfecto, bien. Entonces, estamos bien, estamos despiertos todavía. Bueno, ¿qué es lo que va a estar pasando? El coseno acá, como es de 1 sobre x, cuando la x tiende a 0, 1 sobre x tiende a infinito, y el coseno se vuelve loco. O sea, el coseno no sabe a dónde ir. Y cuando digo no sabe a dónde ir, lo que quiero decir es que el coseno tiene una conducta oscilatoria. O sea, no se define ni por chicha ni por limonada. Eso quiere decir, busquen... Lo deben haber graficado en... Miren, se vuelve realmente loco. Entre 1 y menos 1. Claro, es como decir que, por ejemplo, que cuando x tiende a 0, el coseno de 1 sobre x, o sea, el límite del coseno de 1 sobre x no existe.
Exactamente, no Exactamente. existe. No hay forma de que exista. Y para probar eso, usen dos sucesiones. Las dos sucesiones tienen que tender a cero, cuando n se vaya a infinito. ¿Qué sucesión les recomiendo que usen? Acá. 1 dividido k por pi, esa es una de las sucesiones. N por pi, disculpen. N por pi. Para, ¿cómo dijiste? 1 por... Disculpen, 2n pi. 1 dividido 2n pi. Bien. Esas que nos dan los pares, ¿no? Nos dan 2pi, 4pi, Claro, nos van a dar este límite. 6pi, 7pi. ¿Por qué les digo 1 dividido esto? 0699 dice en el chat que 2n más 1. Y 2n más 1 dice Iván, perfecto. Y después la sucesión de los impares, 2n más 1 por pi. A ver, si Dani lo quiere escribir para que quede un poquito más claro cómo sería esta prueba con las sucesiones, sería así. Agarro primero una sucesión que voy a llamar a sub n, que va a ser 1 dividido 2n pi. O sea, el 2n pi está en el denominador. Fíjense que si yo hago tender n a infinito, esta sucesión ¿a dónde se me va? La a sub n. No se peleen por contestar. No sé. A 1. ¿Uno? A ver, ustedes tienen un número. Mentira. Ah, a ver. Otra vez. Si n tiende a infinito de esta sucesión, 1 dividido 2n pi, ¿a dónde se va la sucesión? A ningún lado, es infinito. O sea, va a estar entre 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Ah, ustedes están pensando en coseno. Siempre va a cero. A cero. A cero. Muy bien. Uno en Ah, un número- Fíjense Claro. que cada vez, claro, están dividiendo por un número más grande, más grande, más grande, más grande. Por más de que sea par, no importa. Más grande, va a cero, ¿no? Exacto. Es la 1 sobre n, disfrazada, un poco modificada, pero es la 1 sobre n. La 1 sobre n se da cero. Tienen que buscar sucesiones que vayan a cero, ¿sí? Si no, no funciona. La otra sucesión, la b sub n, que les sugerimos, es 1 dividido al un impar, 2n más 1, multiplicado por pi. ¿Sí? Es lo mismo, solamente que en lugar de 2n, que eso es par, un impar, 2n más 1. Y bueno, otra vez, esto cuando n tiende a infinito, se va a ir a 0. O sea que, nos vemos, madre. Que pases linda tarde. Avísame cuando llegues. Ah, vale. Bien, entonces. Oh, lo puse al revés, qué plato. Entonces, fíjense una cosa. Si ustedes le clavan a sub n en donde dice x, ¿qué les queda? Coseno de 1 dividido 1 dividido 2n pi. Bueno, 1 dividido 1, ¿cuánto me da? 1 dividido 1 dividido cualquier cosa. El inverso del inverso, que vuelve a ser el número que está abajo de todo, o sea que es coseno de 2 por n por pi. ¿Sí? Y ahora sí, si yo hago tender este n a infinito, el coseno de 2 por n por pi, esto sí me da 1. Porque siempre son los pares, ¿no? 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, etc. Hago lo mismo con la otra. Evalúo el coseno en b sub n. Coseno de 1 dividido el impar por pi, me queda el coseno del impar por pi. Bueno, y el coseno del impar por pi, ¿qué me va a dar? Cuando n tiende a infinito, esto siempre me va a dar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Se clava. Entonces, tengo dos sucesiones que cuando tienden a infinito
de esta función, una se me va para un lado y la otra se me va para el otro lado. Una se me va para 1 y la otra para -1. Por lo tanto, no existe el límite. Teorema del análisis 1, si existiera el límite, todas las subsucesiones, Deberían dar lo mismo. deberían dar lo mismo. Acá encontramos la subsucesión de los pares, que tiende a 0, y la de los impares, que también tiende a 0, y no da lo mismo. Ergo, o por lo tanto, esta función no es continua. Claro, conclusión, van a tener la g de x, que cuando tiendan el límite de x tendiendo a 0, les va a dar 0 más que no existe. Exacto. Es decir, no existe. Y por el otro lado van a tener que esto es 0. Entonces, chao. Acuérdense que la definición de continuidad acá no la explicitamos, pero ya es como que las tienen inalmada, incorporada, es que el límite de la función es la función evaluada en el límite, ¿no? O sea, x tiende a 0, de la f, de la g' de x, debería ser g' de 0. O sea, debería darme 0, pero no me puede dar 0. O ni siquiera existe. Porque ni siquiera existe, exacto. Porque en algunos lados es 0 más 1 y en otros lados es 0 menos 1. Chao, olvídate. No hay manera. Bueno, y para rematar este ejercicio que es, como se dan cuenta de que es un ejercicio muy técnico, ¿no? Sí, sí. O sea, Y te están tocando la cola todo el tiempo con que te acuerdes cosas de análisis 1. Yo recuerdo que estos dos límites fue un análisis 1. En algún lado los han visto, los han hecho. Pero uno no se espera que en un ejercicio de 3 líneas uno tenga que recordar tantas cosas. exactamente. Y fíjense, acá es donde uno tiene que ir armando como una especie de biblioteca mental de las cosas que más o menos va recordando y va chupando. Ahora, ¿por qué les digo que este ejemplo se lo guarden en la maleta? Se lo lleven de viaje con ustedes toda la vida. Porque a ningún mortal que tenga 2 dedos de frente, o sea, a ninguna persona cuerda, se le va a ocurrir decirles a ustedes, che, encontrame una función que sea derivable, pero que tenga que la derivada no sea continua. Y que Y ustedes ahí es donde ustedes salen, ¡ajá! ¡Tomá! Y le tiras esta función en la cabeza. ¿Por qué? Porque los seres humanos se han roto el culo para encontrar estos tipos de funciones, que son las funciones monstruo, y a un cristiano normal y corriente como vos, Dan y yo, lo que fue de ustedes, Habla por vos, Nico. no se nos ocurre. Pero son cosas que suelen aparecer en algunos parciales. Sí, exacto. O en algún final, alguna preguntita, y están hechos para saber si ustedes, no si son recules, sino si han hecho los ejercicios. Porque con estas cosas uno se topa una sola vez. Entonces, fíjense cómo sigue. La G' ¿es integrable? Si no es continuo, no es integrable. Sí, no. No, mentira, dije una estupidez, perdón. Acordémonos que esa es la recíproca, la contrarrecíproca, decía continuo implica integrable, entonces no integrable implica no continua. O sea, integrable es más débil que continuo, ¿no? O sea, continuo es súper. Si sos continuo en un cerrado, sos integrable. Bárbaro. ¿Podría ser integrable? Sí. ¿Y eso te hace necesariamente continuo? No. Hay una función que seguramente la vieron en el teórico, otra de las joyitas que se tienen que llevar, que es la función pochoclo, la popcorn. No sé si la vieron. Eso es lo que hablábamos la otra vez, que las funciones son integrables, sí, o sea, pueden ser integrables si no son continuas en infinitos puntos, ¿no? Exacto. Pero cuando no es continua en infinitos puntos, ahí ya no es integrable. Se no prevalece. Sí. Eso vamos a usar justamente ahora. Fíjense. Esta función, ¿en dónde no es continua? La G'.
En el cero. En el cero. Pero en el resto del mundo es continua. O Por sea nada que que, se refiera, ¿no? por más que sea horrible, asco, es continua. Y si es continua, es integrable. Pero ¿es continua en todos puntos? No. En un único punto no es continua. Pero no me importa, amigo, porque si no es, Porque es numerable. porque es numerable. Ay, no, no les digas eso. Porque encima no, porque no. Después van a decir, para, Q también es numerable. No, Y, ahí- no, ahí sí, tenés razón, tenés razón. y Es lo no peor continuo en ciertos puntos finitos. finito. Ahí va. Es continua. Legalmente ya arreglé mi moco, así. No, no, Este sí. video no les va a servir para... Lo que pasa es que Dani tiene razón cuando dice numerable, a nivel físico. a nivel, y a nivel de la otra integral, de otra formulación de la integral de Lebesgue, que algunos van a ver en tercer o cuarto año, tiene razón. Pero de momento quedémonos con que vos podrías tener finitos o numerables puntos, pero separados, por así decirlo. No nos interesan los Claro, lo puntos. que queremos decir, si vos tenés una función continua, pero en cierta cantidad de puntos que vos lo podés contar, salta, entonces es integrable igual. Si vos tenés la función que, por ejemplo, los saltos los tienen en los racionales, que son densos, vas a tener infinitos saltos ahí, entonces ahí la función ya no es integrable. Pero acá Exacto. como tenemos un solo punto, es integrable. ¿Y de dónde se pueden agarrar? De la demostración que han hecho en el teórico, de que tienen un solo punto de De discontinuidad. de discontinuidad, entonces usan la misma demostración. Pero en realidad acá es una simple pregunta, ¿no? No les piden demostrar. Entonces, ¿la G' es integrable? Y todos que responden en unísono. 3 cuadras, vamos. ¿Es integrable la G'? Sí, es integrable. Sí, es integrable. 06, buena, dice en el chat, sí. Sí, perfecto. Muy bien. Es reintegrable porque es continua, salvo en un punto. Perfecto. El ejemplo que dio Dani es muy bueno de una función que, por ejemplo, salta en los racionales y ahí eso no va a ser integrable. Hay otra función que es la Pochoclo, la función Pochoclo, no sé si la han visto, que es en lo racionales vale entre 0 y 1, ¿no? En los racionales vale como 1 dividido P y en los irracionales vale 0. Esa, que lo que va haciendo es como una roseta de maíz, imagínense un pururú. Va haciendo una nubecita así. No sé si estoy bien en la cámara, pero así. Y va bajando. Empieza arriba y va bajando. Y acá tiene huequitos. Acá está. ¿Sí? Ah, Ahí la la encontré. tienen, chicos. Ahí la encontré, sí. Bien. Esa función Pochoclo, si ustedes la ven, es muy linda, es la popcorn. Esta función no es continua, porque tiene esas cositas, en los irracionales se hace 0, o sea, no nos gusta. Pero ¿qué es lo que está pasando? Si bien hay esos puntos que no nos gustan, que hay saltos, los saltos de esta popcorn no son tan abismales, no son abismales, sino que van, si se quiere, de alguna forma lindos, pegaditos. Uno los podría hacer como una línea punteadita, ¿sí? Entonces, eso significa que la función es integrable. Es el ejemplo clásico de una función que no es continua, pero sí es integrable. Ustedes se tienen que llevar popcorn, pochoclo, cada vez que coman pururú mirando Netflix, tienen que acordarse. Hay una función que no es continua, pero sí es integrable. Y por solo esa función vale la pena el análisis 2. Re triste, pero bueno, no. Y bueno, y después pregunta acá cuál es la relación entre
la función integral de la G' y la G grande. ¿Y nosotros qué sabemos? Y la G, que era la original con la que empezamos, la x cuadrado por el seno de 1 sobre x, es la antiderivada o la primitiva de la función integral. O sea que f grande, la función integral de la derivada de G. de la derivada de G es igual a la original, a G, a la primitiva. Y con eso concluimos el ejercicio 6, que es técnico, tiene esta partecita técnica que la verdad es un embole, pero que nos deja muchas moralejas. Moraleja 1, llevarse la pochoclo y llevarse esta cosa rara, el x cuadrado por el seno de 1 sobre x. Estas dos funciones se las tienen que llevar a sus casas, mimarlas, hacerlas y recordarlas durante toda su vida, porque son cosas que a uno no se le ocurren, sino que las estudia y las recuerda. Esto es como la ley 26.206. Cuando los abogados estudian así las leyes y los artículos y esas cosas que sacan con... No, porque... Bueno, en realidad no serían los casos. Vieron que dicen, no, porque en el caso Gutiérrez contra la provincia de Santiago del Estero pasó tal cosa. Ah, sentaron un precedente. Bueno, bárbaro. Eso se llama jurisprudencia. Acá, nuestra jurisprudencia son estas funciones raritas, monstruos, que son altas funciones que no se van a ocurrir, que no se les van a ocurrir, sino que tienen que recordar. ¿Sí? Y que los profes tampoco pretenden que a ustedes se les ocurran. Claro, en los prácticos en prácticos y teóricos les van a ir tirando así como quien no quiere la cosa, porque uno lee este ejercicio y uno que dice, fue este luego después. Pero en esos pequeños detalles después van recolectando los profes precedentes. Exacto. Bien. Si quieren pasemos al ejercicio 9. A menos que... Pasemos al 9. Menos quedó, que tenga dudas sí, eso, quedó duda. Porque no sé qué cara tienen, de asustados, de no asustados. Yo tampoco les estoy viendo las caras. De hecho, no sé si alguien está mostrando las caras. Es mucha info, la tengo que procesar. Lo bueno es que esto está Yo por mi parte grabado. lo entendí. Así Bien. Bien. Esto va a quedar grabado, así que en cuanto quieran volver. Por ahí es cierto que con Nico le estamos tirando demasiada información. Quédense con lo grosso de las pruebas. Y de última, después tienen este material disponible. Ya les tiramos nombres, o sea, la idea es que la info está también en internet, ¿no? Acá estamos haciendo como un recopilado para que ustedes puedan después, como decía Valentina, procesar. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda puntual? Algo que posta no se haya ni entendido. Yo haya dicho papa, a Dani haya dicho calabaza y no se haya entendido eso. Nos sentamos y lo volvemos a hacer, ¿no? No, yo diría que pasemos al 9 directamente. Bien, pasemos al 9. El 7A es uno de los destacados que tienen que hacer. Ya les di un tip ahí, pero se lo repito. El 7A tienen que acordarse de que el seno, las funciones trigonométricas, el seno y el coseno, nunca se escapan de la franja entre el -1 y el 1, ¿sí? Porque ahí tienen que calcular unas f a la menos, las derivadas de unas inversas. ¿Ese lo pudieron hacer? ¿El de las derivadas de las inversas? ¿O no lo...? Yo básicamente hice un copy-paste de un teorema de análisis 1. Perfecto, muy bueno. Bien. Acá lo bueno, lo importante, es que justamente, aunque no lo hayas hecho, acá Valentina te dio el tip. ¿Se acuerdan que en el ejercicio 2 había que
agarrar y aplicar el teorema fundamental del cálculo a lo loco. Y que ahí aparecían las composiciones, los productos y un montón de otras huevadas de las funciones, ¿verdad? Sí. En el 7 aparece la inversa de las funciones. Y ahí full teorema del inverso. Y claro, ahí tenés que tener el teorema del inverso. Que te vas a la carpeta de análisis 1, pispeas y decís, era 1 dividido la derivada evaluada en la inversa. ¿Y cómo encuentro la inversa? No. Acá acordate que te están pidiendo la inversa, la derivada de la inversa, pero evaluada en un punto, en 0. Y eso ya sí es mucho más fácil. Por ejemplo, en el A, uno debería encontrar, la f que te dan es la integral entre 0 y x de 1 más el seno del seno de t. Bueno, perfecto, no importa. Ustedes lo que tendrían que descubrir es cuál es si la f es esta integral, ¿qué numerito le tengo que poner yo a la x para que esto me dé 0? Para que esta integral me dé 0. Y ahí ustedes lo tendrían que justificar un poquito, pero bueno, el número es 0. No nos vamos a calentar por eso, no lo han preguntado, pero por las dudas, si ustedes quieren después hacer el ejercicio y no se acuerdan de nada, vienen acá al tutorial, a las tutorías, al video, y acá ven que Valentina dice el teorema de la inversa y Balmaceda Nicolás dice no sé qué cosa, y por ahí sale. Pero si no sale, pregunta, ¿sí? Bueno, sin más dilación. El 9 nos pide calcular el área encerrada entre las curvas. Esto es interesante. Acá dice calcular el área de la región sombreada de la izquierda. ¿El 9 o el...? Sí, no entiendo por qué sombreada de la izquierda. Es la región de la izquierda, digamos, viste que hay dos gráficos. Sí. Bueno, el gráfico de la izquierda, o sea, el primero, ese es el inciso A y el gráfico de la derecha es el inciso B. Claro, sí, yo no está entiendo nada. No, yo re dura, me quedé como sombra de la izquierda. Digo, ¿qué onda? Claro, el A es para de este y el B para el otro. Bien. ¿Ese es el 8 o el 9? No, el 9. El 8 es donde te dan las curvas explícitas, ¿no? En el 9A te dan dos curvas explícitas. Y en el 9B es el área. Claro, en el 8 te dan también otras, pero entre el 8 y el 9A da lo mismo, te digo, porque el 8 son cuadráticas cruzadas con lineales y el 9A también es una cuadrática cruzada con una lineal. Bien. Nuevas, ¿no? Sí. O sea, tenemos Bien. la función cuadrática. Ahí hay una preguntita capciosa después en el B2, pues en el B2i. Claro. Que es qué valores tienen que tener A, B y C. Sí. Bien. Damas y caballeros, ¿qué es una...? O sea, nosotros sabemos calcular áreas debajo de las curvas en el sentido en que la integral nos dice a nosotros, vos dame una función, dibujala en un eje cartesiano. Entonces dibujaste una curva. Bárbaro. Y ahora hiciste como un cuasi rectángulo, porque tenés el eje X abajo, un segmento en el eje X, dos segmentos perpendiculares al eje X, que serían por los extremos A y B, y arriba no te queda un rectángulo, te queda una tapa la tapa del rectángulo es la curva, en realidad, es un falso rectángulo, ¿no? Y la integral, si esa función es positiva, la integral es el área debajo de esa curva, ¿no? Todos hasta acá de acuerdo, ¿verdad? Sí, Nico. Sí. Perfecto. Cuando vos tenés ahora dos curvas que se intersecan, o
o sea, vos tenés dos gráficas que se intersecan, dos curvas, esa intersección o los puntos que quedan definidos entre una y la otra curva son una región, y eso también nos interesaría poder calcularles el área. Acá un adelanto, hacemos zip, y vamos, el análisis 3 o complementos de análisis matemático, si están haciendo el profesorado en física, en análisis 3 van a tener una particular especialidad por tratar de calcular cuál es el área determinada por distintas... ¿Hola? ¿Sí? ¿Dani? Sí, Nico, no, le digo distintas formas, ahí lo van a tener como en volúmenes, ¿no? Exacto, sí, pero en particular me refería, ¿te acordás del teorema de Green? Que tenés Sí. el alfa de X, el Sí, alfa 1 de X. A eso me refería. Pero bueno, de momento, nos vamos a conformar con estas. Para calcular esto, y esto ya es muy mecánico, ustedes tendrían que graficar cada una de las curvas. Y fijarse. La ventaja del 9A es que está graficada. Bien. Entonces, díganme, así todos, ¿cuál es la curva más alta? Si yo las grafico en el plano, ¿no? ¿Cuál me queda arriba y cuál me queda arriba? Nico se refiere con la zona sombreada, ¿no? Eso. La parábola. La parábola, muy bien. Y la de abajo es la recta, la lineal. O sea, a lo que yo voy con esto, la zona sombreada es la parte que queda determinada entre la parábola y la lineal. Pero la parábola está más arriba que la lineal en el sentido de que la zona sombreada queda cubierta por la parábola, ¿sí? Mientras que el piso de la zona sombreada es la lineal. Entonces, visto eso, ustedes lo que tienen que hacer son dos cosas, y esto es muy algorítmico. Paso número 1, encuentren los puntos de intersección entre la lineal y la parábola. Esto es cursillo de ingreso. No tanto, hasta cierto punto, pero ¿cómo se encuentran los puntos de intersección de la lineal con la parábola? Agarra. ¿Sí? Escucho. Igualando las funciones. Igualamos las funciones. Muy bien. ¿Y después? Y después te va a quedar una cuadrada, y usabas Bhaskara. Ahí está, perfecto. Entonces, todos entendieron lo que dijo Valentina, ¿verdad? ¿Valentina? Sí. 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 Era Valentina, sí. Bien. Entonces, igualamos las funciones, pasamos una restando para el otro lado, la que ustedes quieran, y van a tener una cuadrática. Y tienen que resolver. ¿Por qué tienen que resolver? A ver, no es que sea muy... expliquemos un poquito. Nico, pará. Acá, esto les va a servir mucho para el 8. En particular el 9 no es el área entre las curvas, sino que tenés el tope en 0. Pero de todos modos, este mismo análisis sirve para el 8. Porque en el 8 también tenés una cuadrática y una lineal. Una cuadrática y una lineal tienen que hacer el mismo mecanismo que está diciendo Nico, por eso no te frena, Nico. Bien, qué bien. ¿Sí? Porque en ese caso, lo que van a tener ustedes es que, por ejemplo, en este gráfico de la 9, esta recta y la parábola se van a volver a intersectar acá. Entonces en el 8 les están pidiendo todo el área entre los dos puntos que se intersectan, digamos. ¿Sí? Claro. ¿Entienden la diferencia de los ejercicios? Pero el mecanismo es el mismo, ¿eh?
¿Se Sí, confundió? yo lo entendí. Bien, 10699 dice en el chat, sí. bien. Bien. Por eso no te frene, Nico. Ah, perfecto. Bueno, encontrados los puntos de corte, tienen que dejarlos a un lado. Esos puntos de corte van a ser sus extremos de integración. ¿Sí? O sea, supongan que ustedes encontraron las raíces x1 y x2. Bueno, esos van a ser los extremos entre los que tienen que integrar. Ustedes tienen que integrar entre x1 y x2, van a ser el a y el b que hemos estado usando desde que empezó la materia. Pero Nico, Dani, ¿qué es lo que tengo que integrar? Tenemos que integrar la resta, la diferencia entre la curva más alta y la curva más baja. Que acá, ojo, lo estoy pensando tipo del ejercicio 8, no tanto del 9. Pero si uno tiene que la parábola es la más alta, le Eso resta. solamente se van a dar cuenta graficando, chicos. Exacto. Yo acá estoy Entonces, haciendo el caso particular del 9 porque ya está dibujado y arrancamos con ese. claro. Eso solo se dan cuenta haciendo la gráfica o con un examen analítico un poco más minucioso, pero como ustedes pueden graficar, les recomendamos que hagan la gráfica, si no después hay unas técnicas. Sí, y en realidad no les van a tomar cosas que ustedes no las puedan graficar. Habitualmente son cúbicas, cuadráticas, son cosas que a ojo se puede ver. Exactamente. Entonces, hacen la diferencia, en este caso, de la cúbica menos la lineal, y esa diferencia que les queda, cuadrática menos lineal, esa tiene que ser el integrando. O sea que ustedes tienen que calcular la integral entre entre x1 y x2 de Puntos de intersección. los puntos de intersección de la cuadrática menos la lineal diferencial x. Y acá, bueno, esta parte de integración ya es bastante simple, ¿no? Ya es mecánico, porque acá les queda la integral de un polinomio. Ustedes pueden conocer ahora la función primitiva de un polinomio. Eso es lo interesante de este proceso. Cuando ustedes, a ver, por ejemplo, cuando ustedes tenían la integral del 1, por ejemplo, ¿cuánto les daba la integral de 1, del número 1? 0. Esa es la derivada. Uno y la variable. O sea, un X. X. Ponele. Perfecto. Bien, y ahí vamos con el proceso inverso. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado, ¿cuál es la derivada? Derivada de x cuadrado. 2X. 2x. Muy bien. Entonces, si yo les pido la integral de 2x, X cuadrado. Y cuadrado. exacto, es la función que al derivarla me da esa. Esa es la búsqueda típica de primitivas. Ahora yo les voy a decir la siguiente. X al cubo dividido 3. Les estoy regalando un poco el ejercicio. Deriven eso. X cuadrado. No, X cuadrado. Cuadrado. X cuadrado. Muy bien. ¿Por qué? Bajé el 3. Se 10699 dice en el chat, x2. X2 dice Iván también. Todos están de acuerdo. Por lo tanto, la primitiva de X al cuadrado, ¿cuánto va a ser? O la integral, si se quiere. X al cubo sobre 3. Correcto. Más una cierta constante de integración que cuando están definidos los intervalos, el intervalo de integración no nos va a calentar. Pero está perfecto. Exactamente. Es así. Fíjense que esto ya les da una regla para encontrar las primitivas de los polinomios. ¿Por qué? Si yo tengo un polinomio pues, x a la n, ¿no? ¿Cuál es la derivada de x a la n? N menos 1 por n por x a la n menos 1. Bueno,
Entonces, si yo quiero integrar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dividir por n y al de arriba Sumar de 1, digamos. sumar de 1. Entonces tengo que agarrar y básicamente María Valentina VRSH ha abandonado la reunión. hacer que la integral de x a la n es x a la n más 1 dividido n más 1. María Valentina VRSH se ha unido. Y acá, bueno, esto es lo básico. Acá viene lo Isabel se ha básico, abandonado la reunión. que cuando ustedes tienen suma de funciones, acuérdense que la integral se distribuía con respecto a la suma. O sea, si yo tenía Isabel se ha unido. la integral de, no sé, acá me podría haber quedado 3x al cuadrado, no sé. Acá nos quedaron menos x al cuadrado. O sea, estoy haciendo el 9a a lo 8, chicos. Por las dudas. Estamos haciendo el 9a, pero a lo 8, digamos. Como si fuera, les dieran el área entre estas dos curvas. X3 más 5 barra 2 X2. Acá alguien dijo, Iván dijo x3 más 5. O sea, Bien. claro, está haciendo la integral de ella. Claro. Porque la resta entre las dos funciones nos quedó menos x al cuadrado más 5x. Menos x al cuadrado más 5x. Exacto. Bueno, fíjense, la integral entre las intersecciones de esto se divide o se distribuye con la suma. Entonces acá me queda, esto es la integral de menos x al cuadrado más la integral de 5x, ¿verdad? ¿Vamos bien? Sí, Nico. Perfecto. Fíjense que acá vamos a usar la propiedad de que las integrales sacan las constantes afuera. La integral de menos x al cuadrado, eso es menos la integral de x al cuadrado. Y la integral de 5x es 5 veces la integral de x. Entonces ya nos quedó menos la integral de x al cuadrado más 5 por la integral de x. Y ahora integremos los polinomios que nos quedan ahí adentro, que nos quedan lindos polinomios, x al cuadrado y la x. ¿Cuál era la integral de la x al cuadrado? O sea, ¿qué polinomio derivado me da la x al cuadrado? Eso. Iván 0699 dice en el chat X3 barra 3. x3 barra 3, dice Iván. A ver, veamos. Derivemos x3 sobre 3. ¿Qué nos da x3 sobre 3? Derivada. X cuadrado. X cuadrada. Tal cual. Muy bien. ¿Y la integral entonces de x cuánto puede ser? Acuérdense, sí. Buscamos el polinomio que al derivarlo me da x. X cuadrado sobre 2. Exacto. Y acá Muy yo usé la notación porque los índices los tenemos, los extremos los tenemos definidos. Que habitualmente, no sé si han visto esta notación de la barrita al lado del polinomio, del resultado de la integral, así. 0699 dice en el chat sí. Ah, Bien. Iván dice que sí. Bien. Entonces ya saben qué significa eso. Fíjense una cosa, acá lo que estamos usando es el teorema fundamental del cálculo, parte 2. Porque, Barrow. o Barrow, si quieren. Sí, Barrow. Teorema de Barrow, el teorema parte 2 del cálculo infinitesimal. Acá lo que estamos haciendo es decir, la integral de una f' entre a y b es igual a la primitiva, o sea, la f evaluada en b menos la f evaluada en a. ¿Sí? Rocío, Valentina. Sí, Nico. Sí.
¿Se entiende lo que ahí la aplicación del teorema de Barrow? Sí. Porque, ¿quién es la f' acá del teorema de Barrow? El polinomio que está dentro de la integral, ¿no? Que está por debajo de la integral. Y la f es la primitiva. O sea, la función que al derivarla me da lo que está dentro. Y este proceso se conoce como buscar primitivas. Entonces lo único que hay que hacer ahora es evaluar la primitiva que encontramos en el extremo superior de integración y restarle la primitiva evaluada en el extremo inferior. Y eso, si todo lo hicimos correctamente, nos tiene que dar un número positivo. ¿Por qué positivo, Nico? Porque es el área de una región. No hay áreas negativas. ¿Se entendió eso? Sí, igual pregunté yo, ¿eh? Sí, ya sé que preguntaste. Era medio sketch eso. Pero bueno, que ¿se entendió por qué la pregunta de Dani y por qué mi respuesta? Sí, es un montón para procesarlo. Sí, 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 ya vamos 2 horas, así que deben estar re podridos. 2 horas. Claro, claro, sí, 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 a la mía. Sí, tengo ya 2 neuronas y se pelean entre ellas, o sea, como que... Pero bueno, esto que hemos hecho le sirve mucho para el 8 y para el 9, parte de lo que hemos hecho le sirve también, con la diferencia de que, por ejemplo, el 9 tenemos una cuadrática, una lineal, pero tiene un tope. Fíjense que tenemos el punto de intersección y después tenemos el eje X como límite inferior de la forma, ¿no? Del área. ¿Qué se les ocurre acá para calcular esa área sombreada? Y restarle a todo el área la otra parte que no tenemos. Claro, podríamos pensar que esa área sombreada que yo denoté A es como toda esta área amarilla, que fíjense que sería el integral de simplemente la cuadrática de 0 a este punto, que fíjense que es la raíz de esta cuadrática, menos el área de esta línea de acá, ¿no? Esa sería el área gris. Menos ¿Y la usted? constante 0. ¿Cómo menos la constante 0? Porque no sé, porque el área sombreada termina justo en el eje de las X. Entonces, O sea, por claro, abajo no tiene nada. claro, ustedes calcularían el área amarilla, que sería la integral desde qué punto a qué punto de las X, ¿no? De ¿0 a acá, 5? de 0 casi. Esta es porque fíjate que acá, en vez de seguir el área, para en la raíz de la cuadrática, que en este caso la raíz es 2. Fíjense que acá es distinto, ¿no? Porque tenemos un límite inferior. Nosotros el área que calculamos recién fue a lo del ejercicio 8, que seguía acá hasta que se volvían a encontrar. Acá fíjense que las dos funciones se encuentran en un punto, pero después simplemente tienen como un piso, Ah, verdad. ¿sí? Se puso Entonces, por el eje X. claro, lo que estamos pensando es que, bueno, podemos ver esa área gris como el área amarilla menos la roja. Y el área amarilla simplemente es el área de la cuadrática, ¿no? Que está comprendido entre 0 y 2. ¿Lo ven a eso? ¿O no se ve? Yo para... 0, fíjense que es el punto en donde se cortan arriba la recta y la parábola, ¿no? Sí, ¿no? O más. Exactamente. No, es así. Ese ¿Y qué 0, sí. Claro, es desde donde empieza mi área. desde donde empiezo,
desde donde empiezan a cortarse las dos figuras, las dos líneas, por así decirlo, las dos curvas. O sea, lo que está haciendo Dani es, el área que nos interesa está entre dos áreas. Un área muy grande y un área más chiquita. Está justo al medio. Es la resta de esas dos áreas. Entonces, integro el área grande. ¿Desde dónde? Desde el punto en el que se intersecan mis dos líneas hasta el punto en donde se corta la parábola con el piso, que sería el punto 2. O sea, la integral de 0 a 2 de la cuadrática. ¿Por qué es 2 ese valor de la raíz? Porque es la raíz. Fíjate que es... Se puede... Claro. Sí, ahí se va a Se puede calcular. Claro, de Claro. pecho, menos b más menos raíz cuadrada de b, le va a terminar quedando 2. Acá no le vamos a pedir que No, sí, cuadrado, parece la gran cosa, ¿no? Pero fíjense que esta noción es muy útil, ¿no? Porque muchas veces, o sea, a lo 8, si ustedes le piden el área comprendiente entre dos funciones, es como lo hicimos recién. Vemos los puntos donde se cruzan esas dos funciones. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos al cursillo de ingreso. Igualamos las funciones y resolvemos la ecuación que nos queda. Eso nos va a dar los dos puntos de intersección. Y después simplemente restar la función que queda arriba menos la función que queda abajo. En este caso no podemos usar eso. Salvo que nos la hipercompliquemos y pensemos en la intersección de tres funciones, pero no lo vamos a hacer eso ahora. O sea, lo pensemos a lo bruto. Y bueno, yo el área negra, gris, la puedo pensar como el área amarilla menos el área roja. Apelando que todos están viendo la pantalla, ¿no? Ya entonces, que no hay ningún daltónico en la sala. Y que no hay... Sí, exactamente. Entonces simplemente las calculo. Y fíjense que el área comprendida que es, no es más nada menos que la integral. ¿Entre qué puntos? Y ahí sí tengo que calcular, bueno, entre 0, que es el punto donde empieza el área gris, a el punto 2, donde termina el área gris. Que justo coincide con las raíces. Si no coincide con las raíces, ahí los profes se lo deberían dar o les deberían dar el valor del eje o algo así. ¿Y la integral roja, Dani, cómo la calculo? ¿Cómo calculo la integral roja, chicos? ¿Cómo se imaginan? Fíjense cómo calculamos el área amarilla. Fíjense que simplemente es el área bajo la curva. ¿Qué curva? Una cuadrática entre dos puntos. Acá sería ¿qué cosa? Yo se me ocurre hacerlo como por geometría, porque yo sé que la altura de la recta donde corta el eje Y es 2 y puedo calcular dónde corta el eje X y hago el área del triángulo, ¿no? Claro, exactamente. Fíjense que nuevamente este punto, que es la raíz de la lineal. ¿En dónde es ese 0 esta lineal? En un medio. En un medio. ¿El área roja de qué a qué va? Fíjense lo que está dibujado acá, el área roja. ¿Y del 0 al 1 medio? De 0 a 1 medio, ¿de qué cosa? X. Fíjate ahí la O sea, lineal, de la función, claro. Claro, de menos 4x más 2. Y después te lo calculan exactamente como hicimos recién. Tengo un polinomio lineal, entonces voy a ver que sea una cuadrática sobre 2, y después nuevamente lo tengo que evaluar en los límites inferior y superior, hacer la resta y todo el cuento. Fíjense una cosa también ahí, importante. Ahí Dani nos dice, la integral de 0 a 2 del polinomio de grado 2 cuadrático, menos la integral de 0 a 1 medio de la lineal. ¿Por qué no podría sacar la integral afuera? O sea, porque ahí es como que tengo una resta de dos integrales. La integral no es la lineal con respecto a la suma de las funciones y a la resta. Claro, ¿qué está pensando Nico? Nico está pensando ya en la resta negra, ¿no? Nico está pensando, bueno,
Digo, ¿por qué yo tengo acá la resta de dos integrales? ¿Por qué no simplemente hago la resta de las funciones, como hice recién? ¿Por qué no las puedo restar las integrales? Una pregunta bastante sofisticada para 2 horas y media de taller, Nicolás, me sorprende de tu parte. ¿Te sorprende? No, bueno, no. ¿Por qué no hacemos como hicimos recién en el 8? O sea, lo que está diciendo Dani es la posta. Lo que estoy diciendo yo está mal. Lo que quiero que piensen en un momento es por qué está mal lo que digo yo. Claro, Nico se está preguntando, por si alguien no entendió la pregunta, yo tengo la integral de dos cosas por separado, y Nico dice, oh, bueno, qué paja hacer las dos cosas por separado, ¿por qué no simplemente saco la integral y resto las funciones? ¿Se entiende la pregunta esa? Ahí Iván dice algo por el chat. ¿Ahí no quiere leer Iván? Compañeras de Iván. Y 06 9 dice en el chat la resta de las integrales. Dice que porque deberían ser las integrales restadas. Claro, o sea, eso es lo que está bien, esto está bien. Puede ser porque no tienen, o sea, no están integrando al mismo punto. Exacto. Ah, Exacto. Es como si yo te preguntara, dale, decime cuánto es 1 kilo de manzana menos 2 kilos de naranja. ¿Qué querés que te diga, güey? Son dos cosas distintas. ¿Qué límite superior le ponemos acá? ¿Qué onda? Está PEC. En cambio, recién fíjense que estábamos integrando entre los dos puntos de intersección. Ahí, los dos límites de las integrales son los mismos, entonces está bien esto de restar las funciones. En este caso no, porque los límites de integración son distintos. Como que hay mucho para pensar en este ejercicio y creo que si nos largamos con el 10 va a ser una masacre tremenda. Lo que podemos hacer es, quédense con lo que trabajamos del 8 y del 9 ahora, y el miércoles que viene terminamos la guía 2 y arrancamos con la 3. Si les parece, ¿no? No sé, el parcial. Hay tiempo todavía. ¿Sí? sí. Igual vayan pensando. Ya no me da la cabeza para hacer el 10. No, sí, ya no y el 10 es muy sofisticado. Está bueno que tengamos a mano varios teoremas, entonces como meter el dedo en la llaga, ya después de 2 horas y media de taller, entonces no sería bueno que lo hagamos ahora, pero si quieren, terminen todo lo que hemos visto de la guía 2, y el miércoles que viene terminamos lo que nos quedó y arrancamos con la 3, que tampoco es muy larga. Exacto. Ya es muy mecánica la 3. Exacto. Traten de hacer el 10 recordando siempre los teoremas fundamentales del cálculo, parte 1 y parte 2. Traten de hacerlo y de pensarlos y si necesitan, renombren funciones y cosas por el estilo. Es sofisticado a esta hora, pero es bastante teórico y sale, ¿sí? O sea, sale. No hay truco, no hay nada escondido, hay que pensarlo. Hay que meditarlo. Con una pipa. O un buen mate. O un buen mate. Pero bueno. Y 06 9 dice en el chat. Bueno, nos vemos entonces. Sí, el miércoles que viene va a ser en el mismo horario, en el mismo link. Igual lo vamos a difundir de la misma forma hasta que más o menos se corra la bola de que esos días hay taller de análisis 2. Yo voy a tratar de hacerlo abierto el link, vamos a ver si me sale, pero de última es el mismo de hoy. No, creo que ya tocando lo que te tocaste al principio. Ojalá que sí, lo hice público supuestamente. No entiendo bien lo que dice abajo de que sea público, pero bueno. Pero bueno, voy a dejar de grabar así Benja no tiene tanto peso en el video. Supuestamente.